porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yarañe, estudio bíblico con el padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote salesiano, carisma de San Juan Bosco, ordenado sacerdote en el año 1994, rector y párroco del Santuario María Auxiliadora, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia, profesor de teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por San Cayetano Comercial, Yerba Mate Campesino, Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe. Como siempre, estamos pidiendo a todas las personas que siguen nuestro curso bíblico que estén atentos, que tengan su Biblia, que tengan también algo para escribir, que así podamos reflexionar y podamos ir aprendiendo en este curso bíblico lo que el Señor quiere transmitirnos, lo que el Señor quiere dejarnos, principalmente como mensaje. Ahora vamos directamente al capítulo 22, como estábamos reflexionando en estos días. Hemos reflexionado sobre la palabra prueba, hemos reflexionado también sobre la palabra sacrificio, holocausto, lo que significa. Y hoy queremos continuar en este estudio bíblico, mirar un poco más profundamente también lo que significa el altar como sí. Porque en un momento, cuando Abraham regresa a donde estaban con sus siervos, etcétera, ¿verdad? Antes de todo eso, el ángel del Señor le llama por segunda vez a Abraham desde el cielo. Le dice: juro por mí mismo, porque has obrado de esa manera y no me has negado a tu hijo único, yo te colmaré de bendiciones, multiplicaré tu descendencia, como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Esto todo nos estaba haciendo recordar la promesa ya anteriormente, la alianza que Dios había realizado y había hecho con su pueblo. Ahora simplemente nosotros volvemos a entender que esta bendición se vuelve a reafirmar con Abraham, porque cumple justamente, ahora me doy cuenta. Entonces la palabra prueba, entonces es como ese test, decíamos, como ese examen que ha pasado airoso Abraham en este sentido, ¿verdad? Y después viene justamente dándole la bendición, porque has obedecido mi voz. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos, y por tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra, ya que has obedecido mi voz. Muy bien, esto es entonces muy importante que encontremos aquí. Y antes, ya desde el versículo 12, el ángel le dijo: no pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño. Ahora sé que temes a Dios, porque no me has negado ni siquiera a tu único hijo. Ahí está la prueba entonces en la que pasa. Al levantar la vista, Abraham vio un carnero que tenía los cuernos enredados en una zarza. Tomó el carnero y lo ofreció en holocausto, el sacrificio, en lugar de su hijo. Abraham llamó a ese lugar: el Señor proveerá. Y por eso se dice hasta hoy: en la montaña el Señor proveerá. Muy bien, esto es entonces algo muy importante que nosotros encontramos aquí. Y en el versículo 9 nos decía: cuando llegaron al lugar que le había indicado, Abraham erigió un altar. Porque hoy queremos reflexionar sobre la palabra altar. ¿Qué significa el altar en la Biblia? Dispuso la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Luego extendió su mano, tomó el cuchillo para inmolar a su hijo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo: Abraham, Abraham, aquí estoy, respondió el Señor. Le dijo: no pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño. Y así entonces, porque ahora sé verdaderamente que temes a Dios, porque no me has negado ni siquiera a tu único hijo. Entonces, ¿por qué se tiene que ofrecer, verdad, sobre el altar? ¿Cuál es el significado del altar en el Antiguo Testamento? ¿Qué es lo que nosotros encontramos? ¿Cuál es el significado de este monumento que se erige? Y normalmente en el Antiguo Testamento encontramos
la erección de muchos altares. Después de una relación, de un encuentro con el Señor, siempre normalmente se erige un altar. En todas las religiones es el altar el centro del culto sacrificial. Entonces, este es el elemento primordial. Va en relación también con el holocausto o va en relación con el sacrificio, decimos. Y no simplemente con el Antiguo Testamento o con la Biblia. Dice en todas las religiones primitivas, cuando comenzamos, el altar es este lugar, ¿verdad? Que va en relación directamente al culto sacrificial, a la ofrenda, a la entrega, a un Dios a quien nosotros amamos, a un Dios con quien nosotros nos relacionamos. Por lo tanto, el altar es el signo de la presencia divina. El altar es el signo de la presencia divina. Entonces nosotros estamos reflexionando y estamos mirando desde el Antiguo Testamento. Pero en la medida en que vamos reflexionando sobre el Antiguo Testamento, solamente desde el Antiguo Testamento, porque de altar. En el momento de la misa, donde ofrecemos el sacrificio, que justamente ahora es el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿verdad?, que ofrecemos sobre el altar. Ese es un altar, es decir, el significado que nosotros queremos encontrar aquí, encontramos, es justamente, decíamos, en esta relación, el culto sacrificial es el signo de la presencia divina. Signo de la presencia divina. El altar. ¿Por qué? Y porque justamente está representando, es la presencia divina dentro de nuestra asamblea. Incluso en el aspecto ya litúrgico hablo un poco cuando uno va a ir a leer la lectura o cuando uno pasa frente al altar. No es que uno se inclina ante el sacerdote, no, se inclina ante el altar. Es el altar el centro justamente allí en la celebración. ¿Por qué? Porque está representando, es el signo de la presencia divina. Sobre todo en el aspecto de la liturgia. Mío estudia la parte litúrgica, también nos explican y nos dicen siempre el hecho de la reverencia. Nosotros siempre hacemos la reverencia al altar. Frente al altar estamos haciendo esa reverencia que representa a Dios. Moisés supone tal creencia cuando lanza la mitad de la sangre de las víctimas sobre el altar y la otra mitad sobre el pueblo, que así entra en comunión con Dios. Qué lindo que es esto. Estamos en el capítulo 24 del Éxodo, el versículo 6 en adelante. Justamente nos narra y nos cuenta, ¿verdad? Cuando Moisés habla, cuando Moisés comunica las palabras de Dios, aquellas que él había escuchado, aquella que Dios le manda decir al pueblo, él baja a comunicar al pueblo. Bueno, y aquí entonces te está diciendo concretamente, supone esta creencia, es decir, que el altar es el signo de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque él dice que lanza la mitad de la sangre de las víctimas sobre el altar, como diciendo, bueno, esta es la presencia concreta de un Dios. Y como así también después lanza esa sangre sobre el pueblo. Así que entra en comunión con Dios de esta manera, el altar y el pueblo, a través de la sangre, a través de esa bendición de Moisés. También San Pablo nos dice, ¿no participan del altar los que comen de la víctima? En el sacrificio perfecto, el signo cede el puesto a la realidad. Cristo es a la vez sacerdote, víctima y altar. ¡Qué bueno! Entonces, el significado del altar es la presencia de Dios mismo. El añaña de cualquier virorita, ¿verdad? No, nada que eso, sino que es el memorial, es lo elemental, es lo central. Entonces, es por eso que nosotros estamos todos, incluso en nuestras celebraciones, en nuestras misas, siempre estamos en torno al altar. Algunos movimientos también en sus celebraciones, por ejemplo, el carisma, como dicen ellos, ¿verdad? Neocatecumenal. Esto es muy interesante también, porque el altar no solamente queda ya a lo lejos
sino que lo ponen dentro de la misma comunidad y en torno al altar nos reunimos. ¿Por qué? Porque estamos en torno al que representa verdaderamente la presencia real de Dios. La presencia que nos une es el altar, entonces. Entonces por eso Pablo nos está diciendo, no participan del altar los que comen de la víctima, no participan del altar. ¿A quién representa ese altar? Participar del altar. Y esto, cuando Pablo está diciendo, no se está refiriendo solamente al altar del cristiano, de la religión nuestra, ¿verdad? Sino que se estaba refiriendo a los altares donde se ofrecían los sacrificios a los Baales. Y entonces dice, en el sacrificio perfecto, el signo, o sea, el altar, cede el puesto a la realidad. La realidad es Cristo, que es a la vez sacerdote, víctima y altar. Qué interesante este tema. Vamos a seguir reflexionando más sobre este tema ahora en Ñande Yarañé. Volvemos enseguida. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. La parroquia y santuario María Auxiliadora invita al Encuentro Nacional de Santuarios. Este sábado 1 de septiembre desde las 7:30 horas. Para más información, comunicarse a los números que figuran en la pantalla. Parroquia y Santuario María Auxiliadora, Don Bosco 816, Casi Humaitá. En la capital espiritual del Paraguay, naturalmente tu destino es Altagracia Parque Hotel. Instalaciones de primer nivel. Ambientes especialmente pensados para el descanso y el relax de los huéspedes. Restaurante de las Sierras. Experiencia gourmet para los más exigentes paladares. Consultas y reservas al 0511 24 23 22. Entérese más en nuestras redes sociales. Altagracia Parque Hotel, un destino natural. Ya ha llegado El Mensajero de María, la revista de la parroquia y santuario María Auxiliadora, con actividades e informaciones útiles. Adquirí tu ejemplar en la Secretaría Parroquial. Para informes y publicidad, comunícate a los números que figuran en la pantalla. Revista El Mensajero de María.
La parroquia y santuario María Auxiliadora informa que las misas de las 19 horas del lunes habrá bendición impuesta por el padre Víctor Luis Cabañas. Los martes, imposición de manos a cargo de los carismáticos. Y los viernes, imposición del óleo de Santa Rita. No lo olvides, para más informes en la Secretaría Parroquial. Ñandeyara Ñe'e. Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas. Certificado por el ICEF. Santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá. Ñandeyara Ñe'e. Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Queridos amigos, continuamos con nuestra reflexión en nuestro programa televisivo de todos los días, Ñandeyara Ñe'e. Como siempre agradecemos a nuestros auspiciantes y a todas las personas que colaboran con nosotros. Les invitamos que se hagan padrinos también para que nuestro programa Ñandeyara Ñe'e siempre esté llegando hasta la casa de ustedes. Y ahora continuamos con nuestra reflexión. Habíamos tomado este tema muy importante de la palabra altar, de lo que significa para nosotros. Es el signo de la presencia divina, decíamos. Y aquí con algunos elementos tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. En primer lugar, el altar entonces, del memorial al lugar del culto. Del memorial al lugar del culto. En los orígenes, si el hombre construía un altar, era para responder a Dios que acababa de visitarle. Primer elemento entonces, peña de japonana, peñan de yara o lleva peñan de yara o yecualca, Dios que viene a visitarle al hombre. Esto quiere decir la fórmula frecuente en el gesto de los patriarcas que ellos dicen, edificó un altar a Yahvé e invocó su nombre. Invocó el nombre, visitó. Dios acaba de visitarle y entonces es ese compromiso. Entonces estamos hablando aquí del memorial, por eso dice del memorial al lugar del culto. Recordamos algo que había sucedido, algo que sucede con nosotros, en nuestra experiencia profunda con Dios. Añandé ya ella ñañandú, aupea entonces ñandeco angañamoí, ¿verdad? Ponemos sobre el altar, o mejor dicho, al poner sobre el altar esto que representa, que es el memorial de la presencia de un Dios vivo con quien el patriarca en este caso tuvo contacto. Ahora entonces del memorial pasamos a este lugar, el lugar del culto. Este es el lugar donde Dios se ha manifestado. Esto nos recuerda, por eso es un memorial, memoria. Yandemo mandu a, luego mandu a peñan de yara, oñemongueta jahue nendive, ¿verdad? Un memorial. Bueno, y esto lo tenemos en la fórmula frecuente, como decíamos, en el gesto de los patriarcas. Ustedes pueden mirar en Génesis 12:7 y siguientes. También pueden mirar en el libro del Génesis 13:18 o en el Génesis 26:25. Entonces, cuando vuelve la pende Biblia, pero con la pende cuaderno, pe maña y mi, pe le y mi, pe anotá. A veces a mí, entonces, es una forma, ¿verdad?, de decirnos cómo el patriarca edifica un altar e invoca el nombre de Yahvé, como un memorial. Después, el altar, antes de ser un lugar en el que se ofrecen sacrificios, porque algunas veces nosotros pensamos simplemente eso, hace rato como yo le estaba diciendo, pero anda, vete y mesa, ese es un altar, ¿viste? El significado es totalmente diferente. El altar no se usa para cualquier cosa, el altar se usa justamente para la ofrenda, el sacrificio que se está ofreciendo, ¿verdad? La mesa tendrá otras utilidades, pero el altar de por sí, por lo menos en el sentido religioso y profundo, tiene un sentido justamente del sacrificio. El altar, por lo tanto, antes de ser un lugar en el que se ofrecen sacrificios, era un memorial del favor divino. Esto es un memorial del favor divino. El añandeña huero mandu que Dios está con nosotros, que Dios no nos abandona, que Dios verdaderamente nos quiere.
Entonces, cuando está el altar, donde vamos a celebrar justamente una vez más, renovar el sacrificio sobre el altar, la víctima de expiación, pero sobre todo de resurrección. Miramos y volvemos a celebrar, porque en toda liturgia nosotros volvemos en ese memorial a rememorar, a recordar, a celebrar, a vivir, pero ahora actualizado el amor de un Dios que se nos entrega, pero al entregarse sobre todo que nos da vida. Esto es lo importante. No miramos la muerte, sino que miramos la resurrección de un Cristo viviente, de un Cristo que ciertamente nos hace recordar pasión, muerte, pero resurrección. Hoy nosotros celebramos estos tres elementos, ¿verdad? La pasión, la muerte y la resurrección. Por lo tanto, ese altar, antes de ser un lugar en el que se ofrece sacrificio, es un memorial del favor divino. Los nombres simbólicos que reciben estos altares son testimonio de ellos. Todos los nombres, ¿verdad?, que se les va dando a estos altares. Podemos ir mirando en Génesis 33, Génesis 33, 20. Hay un nombre simbólico aquí que se le da entonces al altar, porque en esta acción recordamos qué es lo que Dios hizo. Génesis 33, 20 dice lo siguiente: allí erigió un altar al que él llamó el Elohé Israel. El Elohé Israel. Esto significa entonces para nosotros el nombre dado a la divinidad en Mesopotamia. Era este nombre. En esta expresión significa Él es el Dios de Israel. Se busca enfatizar en el primer altar que Jacob construye en el suelo prometido, afirma que su adoración va dirigida al Dios de sus padres y no a los dioses de Mesopotamia. No está ausente en esta afirmación una respuesta elíptica a la presencia de los terafín entre las pertenecientes que Raquel había traído a su tierra. Bueno, esto es importante, ¿verdad? El nombre de Dios que aparece aquí. Allí erigió un altar al que llamó el Elohé Israel. Bueno, el nombre dado incluso a la divinidad, ¿verdad?, de Mesopotamia, pero aquí, que significa Él es el Dios de Israel. Él, el nombre Elohim, ¿verdad?, es el Dios de Israel. Bueno, y así entonces encontramos una y otra vez más para recordar ese memorial, una bendición, porque aquí justamente Jacob se encuentra con Dios, lucha incluso con el ángel, pero después Dios le bendice. Y claro, al recibir esa bendición de parte de Dios, ¿qué mejor que esto? Un Dios mismo que te bendice, que te regala. Y entonces queda en el memorial, queda en la mente, queda en esa historia. Y por lo tanto levantamos ese altar como memorial. Nosotros, antropológicamente, podemos hablar que estos elementos los utilizamos mucho, no solamente dentro del aspecto religioso, ¿verdad?, sino que en el aspecto humano de todas las culturas y de todas las naciones. El memorial es un lugar siempre importante, que nos hace recordar algo. Entonces, aquí sucedió algo, aquí ponemos porque sucedió algo, ¿verdad? Incluso si queremos mirar a nivel patriótico, decimos, bueno, ya en Cerro Corá, bueno, tenemos un monumento al Mariscal López, tenemos un obelisco, no sé. Hay algo que nos recuerda de una acción. Te va por ahí por el camino, ¿verdad? Así el Pané te va a encontrar el monumento al Tonoró, no sé. Entonces, tenemos elementos, pero que nos hace recordar ese memorial. ¿Qué pasó aquí? Hay una batalla, hay una victoria, hay un triunfo, hay algo que nosotros recordamos, la valentía de ciertos personajes, de ciertos soldados, no sé. Eso es lo que representa para nosotros. Pero aquí, nosotros estamos mirando desde el sentido religioso, ¿verdad? Dios que ha actuado, Dios que bendice verdaderamente. Entonces Jacob, evidentemente, que se encuentra aquí
con esa gracia de Dios y levanta ese memorial, levanta el altar. Este es el significado que nosotros encontramos entonces. El altar, por lo tanto, antes de ser un lugar en el que se ofrece el sacrificio, era un memorial en favor del favor que hemos recibido de Dios. Los nombres simbólicos de estos altares son testimonio de esa acción que hemos recibido de parte de Dios. Sin embargo, el altar era también el lugar de las libaciones y de los sacrificios. Si en los principios podía uno contentarse con rocas, mejor o peor adaptadas, pronto se pensó en construir altares de tierra apelmazada o de piedras brutas, altares sin duda groseros, pero mejor adaptados a su finalidad. Bueno, aquí ya comenzamos entonces lo que es después la evolución dentro de la misma religión, el cómo nosotros vamos levantando monumentos, vamos recordando, ¿verdad?, nuestra propia fe. Y esto es importante. Nosotros tenemos los monumentos, por ejemplo, nuestras capillas. Ya mañana pues no tiene oratorio, ya va a tener capilla y tu chami, ya va a tener iglesia, tu va a tener parroquia, bueno, de acuerdo a la devoción, ya va a tener basílica, por decir. Entonces son monumentos que nos recuerdan esos favores y esa acción de Dios en favor del pueblo, en favor nuestro. Vamos a seguir enseguida con más ñande yarañe. La parroquia y santuario María Auxiliadora invita al Encuentro Nacional de Santuarios. Este sábado 1 de septiembre desde las 7:30 horas. Para más información, comunicarse a los números que figuran en la pantalla. Parroquia y Santuario María Auxiliadora, Don Bosco 816, Casi Humaitá. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Al amanecer, sufro al pensar que el destino logró separarnos. Guardo tan bellos recuerdos que no olvidaré. Sueños que juntas forjaron tu alma y la mía. Y en las horas de dicha infinita que añoro en mi canto y no han de volver. En tinieblas te busca con ansias. Rezo tu nombre pidiendo que vuelvas a mí, porque sin ti ya ni el sol ilumina mis días, y al llegar la aurora me encuentra llorando. Noches sin ti. Ya ha llegado El Mensajero de María, la revista de la parroquia y santuario María Auxiliadora, con actividades e informaciones útiles. Adquirí tu ejemplar en la Secretaría Parroquial. Para informes y publicidad, comunícate a los números que figuran en la pantalla. Revista El Mensajero de María.
Seguimos con nuestro programa Ñande Yarañé. Como siempre, invitamos a todos los que están siguiéndonos en nuestro estudio bíblico Ñande Yarañé que puedan también hacerse parte de nuestro equipo, que se hagan padrinos. Ustedes tienen ahí el número donde llamar, que puedan colaborar con nosotros para que nuestro programa siga siempre por estos medios de las redes y de la televisión. Bueno, estábamos hablando sobre el altar, el significado del altar. Abraham, en ese momento en que va a sacrificar al hijo, lo primero que hace es edificar, dice, o sea, elabora ese altar. Y estamos hablando del significado profundo de lo que significa levantar un altar. Antes que nada, decíamos, es el memorial del favor de Dios para con nosotros, el favor que Dios ofrece, realiza para con su pueblo. Y por eso era también, decíamos, el lugar no solamente, ¿verdad?, de las ofrendas, ¿verdad?, sino que también el lugar de los sacrificios. En los principios se podían hacer de rocas sencillas, se podían hacer más o menos así elementos adaptados, levantar un memorial para recordar. Sin embargo, después, poco a poco, los altares fueron adaptados, se fueron mejorando con esta razón, una mejor adaptación, ¿verdad?, a la finalidad a la que uno está recordando. Para los descendientes de los patriarcas, el lugar del culto tendía a representar más valor que el recuerdo de la teofanía que le había dado origen. Importante volver a subrayar este elemento, entonces. Para los descendientes de los patriarcas, ¿verdad?, el lugar del culto tendía a representar más valor. El lugar. Por eso decimos, del memorial al lugar del culto, del memorial, de lo que te recuerda ese lugar, te recuerda esa acción. Sin embargo, ahora nosotros vamos mirando más al lugar como tal, ese lugar del culto. Por lo tanto, el valor que los descendientes poco a poco le vamos dando es el lugar como tal, es aquí donde el Señor se ha manifestado. Esta primacía del lugar frente al memorial se manifestaba ya en el hecho de que se escogían con frecuencia antiguos lugares de culto cananeos. Qué importante esto entonces tenerlo en cuenta, porque normalmente es así, ¿verdad? O sea, aquí hubo ya un altar, o aquí ya hubo una presencia de un altar, ya hubo una presencia de una capilla, la presencia de una iglesia, lo que fuere, ¿verdad?, como memorial. Aquí Dios ya se había manifestado. Después, por A o por B motivo, entonces ese lugar desaparece. Pero queda en la memoria colectiva, queda en la memoria del pueblo. ¿Y qué es lo que pasa? Y justamente después, este memorial, que se escogían de nuevo con frecuencia, estos antiguos lugares, para volver a reedificar, en síntesis, sería la reedificación. ¿Por qué? Porque lo que queda, en síntesis, en la mente y en el corazón de las personas es ese deseo, ¿verdad?, de ir al lugar. Es aquí donde el Señor se ha manifestado. Y tenemos en la Biblia, tenemos muchos de estos lugares que eran lugares donde los cananeos ya tuvieron sus altares, ya tuvieron sus lugares religiosos. Por ejemplo, tenemos Betel. Betel es un lugar donde se vuelve a reedificar. Siquén, la misma cosa. Y más tarde también Gilgal, lugares donde se vuelven a reedificar. Jerusalén mismo. Bueno, de hecho, cuando el pueblo escogido entra en Canaán, se halla en presencia de los altares paganos que la ley le manda destruir sin piedad. Según el anatema, ¿verdad?, nosotros entendemos que justamente el Señor le decía, al entrar a esa tierra, lo primero que tiene que hacer es destruir todo lo que es la idolatría. No puedes dejarte contaminar por los otros falsos dioses, por los Baales. Entonces hay que destruir, dice, esos altares, destruir sin piedad. Bueno, así tenemos, por ejemplo, Gedeón y Jehú destruyen los altares de Baal, pero ordinariamente se contentan con bautizar los altos lugares y su material cultual.
ordinariamente se contentan con bautizar. Es decir, cambiarle el nombre. Son lugares que encuentran, son lugares de culto, son lugares donde ya el pueblo se reunía, recordaba ese memorial porque sabe que allí está la presencia de Dios, o estuvo la presencia de Dios a través de ese memorial, después que ha sido destruido. Pero ellos, al volver a ese lugar, lo que están haciendo es volver a bautizar ese lugar. Y recuerden que esto no solamente lo encontramos, ¿verdad?, en la cultura bíblica, sino que esto también nosotros encontramos en las culturas, llamémosle así, indigenistas, no indígenas, indigenistas. O sea, quiere decir en las primeras culturas, cuando la colonia va llegando aquí también a América. Es lo mismo que sucede, ¿verdad? Donde los españoles o los que van llegando, el cristianismo que va llegando, va encontrando lugares de culto en ciertos lugares. Entonces, ¿qué hacen? Lo vuelven a bautizar. O sea, ese lugar ahora lo dedican o lo transforman, ¿verdad? Entonces, se dan cuenta la importancia del lugar como tal, de un simple memorial, de un simple recuerdo por el favor de Dios que se ha manifestado de una o de otra manera, un gesto, ¿verdad? Entonces, el memorial del favor divino, ahora entonces estamos pasando al lugar como tal, ¿verdad? Al lugar del culto que tiene mucha importancia. Bueno, después seguimos todavía mirando algunos otros elementos, ¿verdad? Esto decíamos que tenían que mandar destruir sin piedad en el Antiguo Testamento. Ordinariamente se contentaban con bautizar, entonces. En este estadio, el altar puede contribuir a la degradación de la religión en dos sentidos. El problema, ¿verdad?, de la degradación de la religión como tal. Primero, olvido de que solo es un signo para referirse al Dios vivo. Olvidarse de ese aspecto. Entonces, quedar en la piedra por la piedra, en el altar por el altar. Y no recordar que este es simplemente un memorial, que es una piedra que te recuerda y que te eleva a Dios. Y asimilación de Yahvé con los ídolos. Este es el otro elemento. Que también, como le decía hace rato, en las culturas indigenistas principalmente, a pesar de que se rebautizaron ciertos altares, ciertos templos, ¿verdad?, muchas veces en el fondo quedaba esa religión muy profunda porque estamos en el mismo lugar. Estamos en ese lugar en el cual nosotros hicimos memorial al favor de Dios, al favor divino. Ahora, al rebautizar, claro, nosotros queremos poner con el nuevo nombre, con este nuevo bautizar de ese templo, pero subyace siempre por debajo otro elemento. Lo que subyace es justamente lo que se hacía memoria en ese lugar. Bueno, pero esto es para que podamos ir reflexionando. Y el segundo sentido es la asimilación de Yahvé con los ídolos. Es decir, si yo ahora vengo y le voy a adorar a Dios en este lugar, donde estuvo ya otro templo dedicado a otro Dios, entonces, ¿qué estoy haciendo? Y justamente estoy queriendo igualar y acaparar un elemento, agarrarlo, tomarlo como parte de Yahvé, pero sin embargo que no llega a hacerlo todo. No puede hacerlo. ¿Por qué? Porque subyace siempre ese nombre. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Lo que nos dice, ¿verdad?, aquí. Es como una degradación en todo caso. O hay como una confusión después en la mente de estas personas. Ese es el peligro, ¿verdad? Entonces se asimila Yahvé con ese ídolo que estuvo ahí. Es como decir, bueno, es lo mismo. Si aquí estuvo antes este ídolo y ahora está Yahvé, entonces quiere decir que lo estamos asimilando, equiparando, lo estamos igualando a nuestro Dios con este ídolo. Efectivamente, Salomón inaugura un régimen de tolerancia para con los ídolos aportados por sus mujeres extranjeras. Él entonces pone una tolerancia por todas las mujeres que están llegando y traen a sus propios dioses. Ahab procederá de la misma manera. Ahab, es decir, dejar que entren todos los Baales. Ahí le encontramos a Jezabel, ¿verdad? Ahaz y Manasés introducirán en el templo mismo altares a la moda pagana.
Imagínense, entonces es como una asimilación que se está haciendo. Los profetas, por su parte, censuran la multiplicación de los altares. Censuran la multiplicación de los altares. Por esta razón. Estamos entonces hablando de los altares como tal, ¿verdad? Que representa por una parte un memorial, pero por otra parte también los altares representan directamente el favor divino que se ha realizado en ese lugar. Y así como representa ese favor divino realizado en ese lugar, uno tiene que estar atento, porque si no, cuando lo vuelve a ese mismo lugar para reconstruir simplemente, para poner simplemente un nuevo nombre, claro que después está el peligro de hacer lo que nos estaba diciendo aquí, de una asimilación. Yahvé comparar casi, igualar con ese ídolo que estaba en ese lugar. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañé. La parroquia y santuario María Auxiliadora informa que las misas de las 19 horas del lunes habrá bendición impuesta por el padre Víctor Luis Cabañas. Los martes, imposición de manos a cargo de los carismáticos. Y los viernes, imposición del óleo de Santa Rita. No lo olvides, para más informes en la Secretaría Parroquial. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Durante el vuelo de regreso de Irlanda, la prensa pidió al Papa un comentario sobre la dura carta del exnuncio en Estados Unidos, Carlo Vigano, en la que le acusa de no haber actuado inmediatamente cuando supo de los abusos cometidos por el ex cardenal McCarrick y le pide che dimita. Io ho letto questa mattina quel comunicato. Leggete voi attentamente il comunicato e fate voi il vostro giudizio. Io non dirò una parola su questo. Credo che il comunicato parla da se stesso e voi avete la capacità giornalistica sufficiente per prendere le conclusioni. El Papa pidió que en cuanto alguien detecte un abuso lo comunique rápidamente a un tribunal, a un obispo o a su párroco y pidió a la prensa que no condene sin pruebas, como por desgracia se hizo con 3 sacerdotes en España. Questi uomini sono stati condannati per i media del posto prima della giustizia. Per questo il lavoro vostro è molto delicato. Voi dovete accompagnare, voi dovete dire le cose, ma sempre con questo, la presunzione legale di innocenza. El Papa, con rostro cansado, comentó algunos de los momentos de su intenso viaje a Irlanda, como por ejemplo su encuentro con víctimas y su petición de perdón por los abusos cometidos por personas de la Iglesia. Credo che ci voleva fare questo ascolto a queste 8 persone e di questa riunione è uscita la proposta che l'ho fatta io, loro l'hanno accettato e mi hanno aiutato a farla, di chiedere perdono oggi nella messa, ma su cose concrete, no? È stato per me doloroso, ma anche con la consolazione di poter aiutare a chiarire queste cose. Otra de las cuestiones espinosas fue qué debe hacer un padre al que su hijo le comunica que mantiene una relación homosexual. Ma io mai dirò che il silenzio è un rimedio. Ignorare il figlio o la figlia con tendenza omosessuale
è una mancanza di paternità e maternità. Tu sei mio figlio, tu sei mia figlia, come sei. Io sono tuo padre e tua madre, parliamo. E se voi, padre e madre, non ve la cavate, chiedete aiuto, ma sempre nel dialogo, sempre nel dialogo. Perché quel figlio e quella figlia ha diritto a una famiglia, e la famiglia di questa che è, non cacciarlo via dalla famiglia. Questa è una sfida seria, ma che fa alla paternità y a la maternidad. El Papa explicó cómo funciona el tribunal que juzga a obispos y afrontó otras cuestiones como el aborto, que dijo que no es un problema religioso sino humano, o el tráfico de emigrantes. Francisco aseguró que había visto un vídeo en el que les tratan como esclavos. Hoy la calle está tan fría y tú tienes que salir a vender tu mercancía. Mita, y te llamamos todos y nadie jamás pensó que en casa te llaman Pedro. Vuelta a trabajar sin descanso en tu labor, cara sucia en mi ciudad, eso eres Mitaí. Vuelves cansado, vuelves de madrugada, sueñas lejano, sueñas un mundo entre las manos. En tu mañana, te llega el alba al amanecer. Sufro al pensar que el destino En la capital espiritual del Paraguay, naturalmente tu destino es Altagracia Parque Hotel. Instalaciones de primer nivel. Ambientes especialmente pensados para el descanso y el relax de los huéspedes. Restaurante de las Sierras. Experiencia gourmet para los más exigentes paladares. Consultas y reservas al 0511 24 23 22. Entérese más en nuestras redes sociales. Altagracia Parque Hotel, un destino natural. Volvemos de nuevo con Ñande Arañé. Estamos reflexionando en esta lección del día de hoy sobre el término altar, lo que significa el altar. Hablábamos del memorial, lo que significa una piedra, lo que significa un altar, que de a poquito, de lo sencillo, se va sofisticando y que quiere significar principalmente esa acción, ese favor divino. Es un memorial del favor divino para con su pueblo, para con esa tribu, con esa nación. Decíamos que también existían algunos peligros, ¿verdad? Sobre todo el peligro de la asimilación, sobre todo cuando el lugar volvía a ser reutilizado, pero solamente cambiado de nombre, cambiando de Dios, ¿verdad? Pero puestos en el mismo lugar, el mismo ídolo. Decíamos que Salomón inaugura un régimen de tolerancia también para con los ídolos aportados por sus mujeres extranjeras.
Así también Ahab, decíamos que procederá de la misma manera. Ahaz y Manasés introducirán en el templo altares a la moda pagana. Los profetas, sin embargo, hacen parte, ¿verdad?, de aquellos que censuran la multiplicación de los altares, o sea, de los Baales. Un segundo elemento que queremos aquí reflexionar sobre los altares es el altar del templo único de Jerusalén. Es decir, ahora la centralidad va a ser Jerusalén. El único altar que puede existir es el lugar que Dios había elegido, el altar que Dios había elegido, Yahvé, justamente para su pueblo, va a ser entonces encaminado hacia Jerusalén. Veamos un poco cómo lo entendemos esto. Un remedio que aportó, ¿verdad?, a la situación fue la centralización. Como teníamos tantos altares, decíamos, la multiplicación de los altares, y esto, al ser tantos, hay una disgregación. Al existir una disgregación, falta de unidad absolutamente, y también un debilitamiento de la misma religión. Por lo tanto, hay un problema muy serio. Un remedio que se pone a esta situación es la centralización del culto en Jerusalén. Nosotros eso podemos encontrarlo en el segundo libro de los Reyes, capítulo 23, del versículo 8 en adelante. Segundo libro de los Reyes, capítulo 23, del 8 en adelante. En adelante entonces, el altar de los holocaustos cristaliza la vida religiosa de Israel. Cristaliza entonces esa vida de culto de Israel. Y numerosos salmos dan testimonio del lugar que ocupa en el corazón de los fieles. Ocupa entonces el corazón de los fieles, todo lo que es el altar como tal. Cuando Ezequiel describe el templo futuro, el altar es objeto de minuciosas descripciones. ¿Se dan cuenta entonces los profetas también cómo están hablando? Siempre el altar como centro en el culto. El altar como una presencia del favor de Dios para con su pueblo. Y la legislación sacerdotal que le concierne se pone en relación con Moisés. Los cuernos del altar mencionados ya hacía tiempo como lugar de asilo adquieren gran importancia. Con frecuencia serán rociados con sangre para el rito de la expiación. Estos ritos indican claramente que el altar simboliza la presencia de Yahvé. Entonces, estos altares que son rociados, ¿verdad?, estos ritos, por lo tanto, van a indicar la presencia misma de Yahvé. Y después tenemos que nos dice justamente, al mismo tiempo, se precisan las funciones sacerdotales. Los sacerdotes vienen a ser exclusivamente los ministros del altar, al paso que los levitas se encargan de los cuidados materiales. Qué lindo que es esto. Entonces aquí estamos en un proceso y en un progreso también. Cuando hablamos aquí del altar como tal, Abraham, cuando levanta este primer altar, llegan a ese lugar, ¿verdad?, que Dios le había indicado. Entonces Abraham erige ya ese altar, el memorial, es la presencia de Dios. Es aquí donde yo voy a ofrecer este holocausto, pero incluso mucho más aún en este clima, ¿verdad?, de dolor, de aflicción, porque él tendrá que ofrecer nada más y nada menos que a su propio hijo. Entonces, esto nos está indicando, ¿verdad?, que el altar de por sí después, en su evolución, después de ser memorial, de ser ese recuerdo, ahora, al ofrecer los sacrificios, entonces, se necesitarán ya de funcionarios del altar, que serían los sacerdotes. Vienen ellos a ser exclusivamente los ministros del altar, paso que los levitas se encargan de los cuidados materiales. El cronista que subraya este uso pone la historia de la realeza en armonía con estas prescripciones. Eso es el cronista. Ya comienza a reelaborar, ¿verdad?, pero poniendo esta historia, ¿verdad?, la realiza en armonía con estas prescripciones. Finalmente, es un signo de veneración del altar
el hecho de que la misma caravana de repatriados de la cautividad pone empeño en reconstruir inmediatamente el altar de los holocaustos. ¿Se dan cuenta? Entonces estos repatriados lo primero que quieren hacer y lo primero que ellos están haciendo es justamente la reconstrucción del altar. Porque si el altar nos está diciendo y nos está hablando de Dios, si el altar nos está hablando de la presencia y del favor de Dios, ciertamente que aquí entonces es demasiado importante también para los repatriados. Ese memorial, esa presencia de un Dios que los ha liberado. Finalmente es un signo de veneración el altar. El hecho de que la primera caravana de repatriados, se dan cuenta, ellos están volviendo de la cautividad, pone empeño a reconstruir inmediatamente el altar de los holocaustos. Y Judas Macabeo manifestará más tarde la misma piedad. Vamos a un tercer elemento que nos habla del altar como signo de la realidad. El altar entonces es presentado como el signo de una realidad en la que nos encontramos siempre. Para Jesús principalmente el altar sigue siendo santo, pero lo es en razón de lo que significa. Jesús recuerda, por tanto, este significado obliterado por las casuísticas, ¿verdad?, de los fariseos y descuidado en la práctica. Acercarse al altar para sacrificar es acercarse a Dios, dice Jesús. No se puede hacer esto con un corazón airado. Qué importante, ¿verdad? Volver a pensarlo y volver a entenderlo. Entonces, ¿qué es el altar, verdad? Desde Jesús. Es acercarse al altar para sacrificar. Es acercarse a Dios. No se puede hacer esto con un corazón airado. Cristo no solo da el verdadero sentido del culto antiguo, sino que pone fin al mismo. En el nuevo templo, que es su cuerpo, no hay ya más altar que el mismo. En efecto, el altar es el que santifica a la víctima. Así pues, cuando se ofrece Cristo, Él mismo se santifica. Es a la vez el sacerdote y el altar. Así, comulgar en el cuerpo y en la sangre del Señor es comulgar en el altar que es el Señor, es compartir su mesa. Qué importante. Aquí entonces entramos en el significado cristiano de lo que significa para nosotros el altar y lo que significa también para nosotros el compartir la mesa eucarística sobre el altar que se ofrece Cristo, es comulgar. Por eso dice, en efecto, el altar es el que santifica a la víctima. Es el favor divino, es la presencia, representa a Dios mismo. Así pues, cuando se ofrece Cristo, Él mismo se santifica, Cristo, es a la vez el sacerdote y el altar. Jesús es el sacerdote y el altar. Así, comulgar en el cuerpo y en la sangre del Señor es comulgar en el altar que es el Señor. Es compartir su mesa. 1 Corintios 10, del 16 al 21. El altar celestial de que habla el Apocalipsis y ante el cual esperan los mártires, altar de oro, cuya llama hace que se eleve a Dios, un humo abundante y oloroso, al que se unen las oraciones de los santos, es un símbolo que designa a Cristo y completa el simbolismo del Cordero. Esto también entonces para nosotros es muy importante, esa simbología, ¿verdad? Al que se unen las oraciones de los santos y al mismo tiempo es un símbolo que designa a Cristo y completa el símbolo del Cordero. Así entonces, queridos amigos, estamos concluyendo por el día de hoy al reflexionar sobre este significado del altar tan importante, memorial de ese favor de Dios para con nosotros, entrando en el Nuevo Testamento, ese signo de un signo que simboliza algo, sin embargo vamos nosotros a la realidad. Es Cristo, ese altar verdadero y ese altar que se ofrece por nosotros, ¿verdad? Por nuestra salvación como víctima, pero sobre todo como alimento, como fuerza que nos da la resurrección. Y les imparto ahora la bendición del Señor para que permanezcan en la presencia y en la gracia de Dios. El Padre,
el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por San Cayetano Comercial, Yerba Mate Campesino, Parroquia y Santuario María Auxiliadora.